¿cómo estás el día de hoy? No, pregúntame cómo estoy. Okay. Hola, ¿cómo estás tú el día de hoy? Yo estoy brava. ¿Tú quieres llegar aquí a aprender caucho? Sí, yo Esto estoy... es un espacio de protesta pacífica. Sí, yo estoy brava y cuando lancé la pregunta fue como que no me va a dar el material que estoy buscando. Bueno, expande un poquito. O sea, nosotros queríamos comenzar cada podcast con highlights, pero creo que con tu braveza, pues, o sea... Sí, no, mira, esta semana estaba chévere, salió el sol, ese es mi highlight. Pero le voy a explicar qué es lo que pasa. Bueno, pero en verdad, esto nos va a dar un buen segue al tema y lo que estoy a punto de decir es el case story que va a ilustrar en verdad lo que queremos hablar. Ok. Como hoy estamos grabando lunes 10 de febrero Del 2020. del 2020. En Vancouver, British Columbia. No mentiras ya. El día de ayer, bueno, el día viernes, empezaron, como ya si ustedes escuchan saben, y si no saben lo digo, yo soy de El Salvador, un país el que probablemente la mayoría... Muy lindo, pero del que probablemente la mayoría que esté escuchando probablemente no escucha mucho o lo que sea. Pero el caso es que El Salvador, en verdad, y Juliana puede attest a esto, tiene muchos features muy fascinantes. Mi país favorito del mundo. Es una sociedad muy interesante de estudiar, de look into, y parte de eso es su historia política. Perdón, sin remontarme mucho, pero ha sido un país, digamos, sumamente marcado por violencia, por autoritarismo, por dictaduras, en realidad como la mayoría de Latinoamérica, pero digamos, aparte de Guatemala, es, digamos, de las democracias más jóvenes de Latinoamérica, porque recién se pasó una guerra de 12 años entre el 80 y el 92, se firmaron los acuerdos en el 92, entonces recién hace poco celebramos los 20 años de arena. Los 20, no, niña, los cuantos sean años de paz, disque paz. Del 92 al 2012 son 36. Sí, por ahí, los años 28, de paz que lleva el país, pero esta paz en verdad ha sido entre comillas. Desde el tiempo de que se firmaron los 28, acuerdos. 28, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, como se dan cuenta, los números no es lo nuestro, pues, pero la historia sí. Exacto, entonces escuchen atentamente. Entonces, en el 92 se firman los acuerdos de paz y se procede a hacer elecciones o lo que sea, y después viene un tiempo de 20 años en el que lideró el partido de derecha, como en mucha de Latinoamérica, bueno, en mucho del mundo, porque en verdad era el contexto geopolítico del momento en el que el mundo estaba dividido entre izquierda, derecha, o sea, capitalismo versus comunismo, etcétera. Y esto fue mucho el driving force detrás del conflicto armado también, de parte de guerrilla versus el gobierno y el militar, que en ese momento era de gobierno de derecha. El caso es que se siguió con 20 años de este partido Arena, que era el partido de derecha. Durante este tiempo se implementaron reformas económicas importantes como la dolarización, lo cual trajo buenas cosas al país, pero también vino con un costo muy grave, y por eso es que cuando hay gente, por ejemplo, en países como Venezuela, digamos que la gente solo dice dolaricemos, es como que sí, pero es que eso no solo es así, ¿me explico? Claro. Y creo que esto es importante acotar, que algo como la dolarización trae también further como división entre la sociedad, porque la gente que puede y que puede afford, que lo que te costaba antes un colón ahora te cuesta $1. Claro. Y un colón era o sea, 8 colones era equivalente a $1, pero está dolarizando igual 1 a 1, pues obviamente la gente que menos tiene pues se ve más afectada, mientras que la gente que puede, pues puede. Claro. O sea, further the social divide. Pues, claro, se vuelve mucho más desigual. Claro, exacto. La dolarización pasó 2001 y han pasado 19 años desde ese momento. Me acabo de sentir demasiado vieja porque, o sea, yo me acuerdo de cuando dolarizó el país. Pero definitivamente las repercusiones económicas siguen estando ahí y siguen siendo muchas, a pesar de que sí ha habido beneficio de, digamos, tener dólar, pues, como moneda. El caso... Dato curioso en la dolarización rapidito es que si vas a El Salvador es el único país donde puedes seguir usando la moneda del dólar. Si tienes una moneda de $1 y no sabes dónde usarla, pues anda a El Salvador y la puedes usar allá.
Sí, claro, porque Estados Unidos mandó todas sus monedas que desechó y ahora están en circulación en el país. Entonces, bueno, cada vez que yo voy y me dan cambio de moneda es como que yo dejo todas esas monedas ahí. ¿Qué voy a hacer con esas monedas aquí? Entonces, luego de los 20 años de Arena, viene y el país se cansó. O sea, se cansó de que se favoreciera a los ricos, de que hubiera monopolios de cosas como, por ejemplo, los noticieros. Todos los media outlets estaban controlados como por un grupo muy selecto de empresarios, gente que apoyaba a la derecha y tal. Entonces viene el país y hace un turn to the left en 2009, en medio de lo que se conoce como el pink tide de Latinoamérica, que fue cuando todos los países empezaron a voltearse a la izquierda. Empezado por mi amado país, mi madre patria, Venezuela. Comenzado precisamente por la elección de Hugo Chávez en el 98 de Venezuela, y poco a poco todos los países fueron following suit. Fueron muy pocos y muy contados los que no, como México, por ejemplo. Y luego... Entonces, El Salvador se une a esta ola de gobiernos izquierdistas, pero se une con una persona que era ex periodista. Él corrió con el FMLN, que es el partido de izquierda, pero en verdad no era un izquierdista así empedernido como, digamos, alguien que había estado luchando en la guerra, o alguien que era así como, digamos, de la línea de comando tradicional del FMLN, porque es un partido sumamente jerárquico, lineal, se respetan, etc. Entonces termina su presidencia Mauricio Funes, después en medio de escándalos horribles desde corrupción hasta engaño a su pareja, ¿me explico? O sea, como que simplemente... Chocó un carro también. Chocó un carro borracho, o sea, de verdad que fue un escándalo, al punto de que hasta el día de hoy Mauricio Funes sigue estando exiliado en Nicaragua. No exiliado, sino que... asilado. Ortega le dio asilo porque si él entra a El Salvador, lo preso. matan. O lo matan. Y luego siguió el profesor Sánchez Serén, que nos vamos a ahorrar cualquier comentario, pero digamos que no le hizo mucho bien al país tampoco. Parte del gran problema es que durante el tiempo de la guerra se envió, y probablemente si han escuchado ustedes de El Salvador, esta es la parte que han escuchado, que tenemos un problema de pandillas. O maras, durante el tiempo de la guerra, específicamente, muchas familias empezaron a o emigrar a Estados Unidos o a mandar a los niños a Estados Unidos. Estos se instalaron en zonas como, por ejemplo, en Los Ángeles. Esto fue, paréntesis también para contar esto, parte del ¿cómo es que se llama? El agreement que de Estados Unidos no, mentira, esto fue después, en el terremoto. Pero también lo del TPN. El TPS. TPS. El TPS vino después, creo. Creo que para el terremoto, sí, ¿no? Ajá, bueno, sí. Que continuemos. Pero hablemos de eso porque también es importante. Sí. Ajá. Entonces, para ponerlos en contexto, o sea, El Salvador es un país de 7 millones de habitantes, o sea, muy pocos, pero hay 3 millones, un poquito más ya me imagino, viviendo en el exterior. O sea, que en verdad es como casi que 50% de la población, digamos, o sea, vive fuera, pues. Entonces... Hay muchos salvadoreños en el exterior, y durante todos estos años paralelamente ha estado la situación interna del país con manejar la relación externa con países, particularmente Estados Unidos, que es a donde la mayoría de inmigrantes van a cero, y muchos de ellos se van por vías ilegales, pues, o sea, como que digamos que si a pie, tratando de cruzar los borders, se quedan allá ilegalmente, en la bestia, etcétera, y ya eso ha traído en sí un cohort de problemas increíbles, o sea, no de problemas, sino que de issues y tensiones que manejar, al punto de que El Salvador se ha visto como muy forzado a depender mucho de Estados Unidos. Desde las remesas hasta de pana depender de Estados Unidos y muchas otras cosas. Sí, entonces definitivamente es un contexto mucho más complejo, ¿verdad? Y durante todo este tiempo, por la creciente violencia, la creciente desigualdad, bueno, estas pandillas nacieron en Estados Unidos, lo que mucha gente no sabe. Luego mucha de esta gente se vino deportada, en El Salvador no se hallaban, las maras fueron creciendo. Hoy en día hay un nivel de reclutamiento de menores de edad muy alto. En verdad es un problema social muy difícil.
Estas pandillas ya se están vinculadas al narcotráfico, a la violencia, a la extorsión, a los secuestros, al tráfico a la trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de drogas, y como les digo, extorsión al punto de que de verdad está ahogando la economía, porque uno ahora ya abre un negocio allá y ya tiene que pagar renta al marero como para poder sobrevivir. Hay gente que tiene que pagarle a los mareros para poder entrar a su neighborhood después de un día de trabajo todo el tiempo. Tienen la calle demarcada, digamos, por zonas. Si uno a veces hay ciertas zonas, si hay ciertas zonas en las que si uno cruza de una cuadra a la otra lo pueden matar porque es de territorio ajeno, porque hay pandillas rivales. Entonces, definitivamente, gobierno tras gobierno, el punto de contención o definitivamente de las cosas que la gente más le demanda a un gobernante entrante o a un candidato es qué va a hacer como respecto a la seguridad del país. Al igual que, por ejemplo, en México. Yo sé que es un gran tema. O sea, cuando hay un candidato es como qué va a pasar con el narcotráfico, es de esas cosas que tienen que estar high up there en la agenda. Entonces, bueno, en el caso de Arena se implementaron medidas como la super mano dura, que era represión, básicamente, castigo, crimen, cárcel, etc. En el tiempo del FMLN se buscó un método más conciliatorio, se buscó hacer tregua entre pandillas. Ahorita están saliendo a la luz que muchos partidos y funcionarios negociaron con pandillas en ese tiempo, entonces se buscó otros métodos, reinserción social, etcétera, y digamos que no ha bajado. El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos y más pobres del mundo. Entonces viene y de repente en 2009 por ahí o 12 emerge un personaje llamado Nayib Bukele, que es hijo de empresarios, empresario él, que empezaba a hablar como con muy joven, en ese momento habrá tenido no sé, 28 años. 28, 30 años por ahí, muy joven, al contrario de la mayoría de funcionarios del país que son un poco mayores. Y él toma la alcaldía de un pueblo pequeño que se llama, no departamento, ¿cómo municipalidad. se llama? Una municipalidad pequeña llamada Nuevo Cuscatlán. Y viene él y básicamente transforma, o he claims to have transformed, Nuevo Cuscatlán, buscando inversión privada, inversión extranjera, abren negocios, abren carretera, abren centros comerciales, etcétera. O sea, a cierto modo sí lo medio transformó, ¿no? Sí, entonces él viene, incluso otros países lo empiezan a notar. Empieza a notarlo Costa Rica, Mira, y para que no es por nada, yo amo a El Salvador y todo, pero para que otro país empiece a notar lo que pasa en Nuevo Cuscatlán, sí. O sea, tienes que tener bastante atención de las masas. Sí. O sea, y esto es importante acotar porque ya vamos a hablar de esto, sí. pero era alguien que también, siendo millennial, supo leverage las redes sociales desde el principio de su carrera política. Sí. O sea, él empezó a ganar notoriedad muy rápido. O sea, la gente de repente ya, tanto dentro como fuera del país, está como que, hey, ¿y ¿Quién es? Y hablaba de una manera bien desafiante. En ese momento lo estaba haciendo con el partido FMLN, pero él criticaba a los de fuera y a los de dentro del partido. Y el FMLN, siendo un partido con una línea con una jerarquía que es muy respetable, no permitió esto y en algún momento él tuvo conflicto con el partido y al final lo echaron. Entonces lo echan del partido y él corre por la alcaldía de San Salvador, que es la ciudad capital. Pero el corrió en San Salvador todavía en el frente. Sí, perdón. Ajá. Todavía corrió por la alcaldía de San Salvador, todavía siendo parte del FMLN. Fue en medio de su tenure como alcalde que pasó este conflicto y gana la alcaldía de San Salvador porque él dice que tenía el currículum de lo que había hecho en Nuevo Cuscatlán y prometía hacer lo mismo con la ciudad, cuando un gran problema de la ciudad de San Salvador era precisamente este tema del crimen, especialmente en el centro, que yo digo esto en cualquier país de Latinoamérica y todos entendemos que es el centro. El centro es lo mismo en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, no, toda Latinoamérica. Sí, o sea, sector informal, ventas ambulantes, etcétera. Entonces, comida rica, sucia. Sí. Entonces, y viene él y en verdad se echa un proyecto de transformación que es innegable, pues ahora uno va a visitar el centro histórico y está muy lindo. O sea, logró ordenar, logró limpiar un poco las calles, logró, ¿cómo se dice? Como
como refurbish, o sea... Como remodelar. Remodelar el centro histórico de la ciudad, es muy lindo. Pero entonces empieza a depender un poco de tácticas un poco populistas, como por ejemplo, no sé si te acordás, pero un día hizo un reto del Tagadá, no sé qué. Sí. Que entonces se va y llevaba ruedas, entonces él se caracterizaba por siempre andar calcetines medio raros, él nunca usaba corbata, hacer la gorra para atrás, que eran como tácticas muy antisistema. Sí, muy antisistema. Una cosa importante es que él prometió 1 hora al día mientras era alcalde de El Salvador, y su alcaldía, o sea, las tenures de alcaldía en El Salvador, para aquellos que no sepan, dura 3 años, igual que los diputados, mientras que por lo menos en Venezuela duran 5, o sea, dependiendo del país, pues, pero 3 años es un tiempo a cierto punto bien corto para poder hacer lasting change, pero en El Salvador después de reelegir indefinidamente. O sea, tú puedes ser alcalde de un sitio como por 20 años y continuar haciendo tu lasting change. Pero ¿cuándo fue que fue las elecciones? ¿Cuánto tiempo duró el de alcalde? ¿1 año y medio? 1 año y medio más o menos antes de lanzar su candidatura. Pero tuvo que sacarse de la alcaldía. ¿Te acuerdas que se lo hizo en Facebook? Que renunció a la alcaldía en El Salvador en un Facebook Live. Sí. Y que lo vimos. Pero para lanzarse al presidente, y después hubo todo el problema que hubo para él poder correr como presidente, pero ya vas a llegar ahí. Ajá. Entonces, el caso, ahorita el timeline no está como muy claro en mi cabeza, pero sí. El caso es que viene, y, o sea, él duró 3 años de alcalde de Cuscatlán, luego como 1 año y medio antes de que expresó su candidatura para la presidencia, y luego viene y dice que se va a lanzar para presidente, que ojo, mucha gente ya lo veía venir. Pero, you called it. Como que un montón de gente ya lo veía venir, como que como que está ahí building, ¿me entiendes? Quiso saltar de Antiguo Cuscatlán a San Salvador, ya el siguiente va al país. Pero y en verdad es que él tenía muchas características, valga la redundancia, muy características de populistas que ya nosotros hemos visto en Latinoamérica. Hugo Chávez. Desde Hugo Chávez hasta Juan Perón, hasta... O sea, ¿quién te puedo decir? Quizás... Lo que pasa es que se oye bien dramático decir Fidel Castro, pero, o sea... Pero Fidel Castro no era tan populista como Chávez, por ejemplo. Sí. Yo creo que Chávez embodies and personalizes el populismo latinoamericano. Y yo siento que también, por la época en la que vivimos hoy en día, Nayib Bukele también tiene un poquito de Donald Trump, ¿me explico? O sea, como que Nayib Bukele como que es el happy middle, que obviamente no es happy, pero el happy middle entre el populismo de Chávez, que es de calle y antisistema, y Donald Trump, que es un poquito más elevado, en un solo sitio, ¿me explico? Sí. No, claro, entonces viene él paréntesis, estaba pasando en tándem. O sea, Nayib estaba agarrando técnicas que Donald Trump había recién usado en su campaña. Sí, como por ejemplo el uso excesivo de Twitter. Exacto. Y sigue siendo un presidente que gobierna en su mayoría por Twitter. Exacto. Y entonces, definitivamente, o sea, y el punto en el que todo el mundo, no todo el mundo, lastimosamente, no todo el mundo, veía que él era un mini Trump. Era eso, era criticar, o sea, peladamente, ¿me entiendes? Sin guindarse a cualquier crítica pública. Sí, sin filtros, y como quien dice, yo critico al establecimiento, yo me entiendo con los jóvenes, yo soy jóvenes, voy a amasar las redes sociales. Incluso hizo una gira por Estados Unidos durante su campaña, a pesar de que no hubo voto en el exterior. Pero era una manera de decir, miren todo lo que gente que yo amaso. Porque no hubo. fue No hubo. No. ¿Por eso no votaste? No. O sea, yo me tengo que registrar todavía, pero no hubo. O sea, porque era como que la primera figura en llegar a como lives de 1 millón de views, cosas así, ¿me entiendes? O sea, él podía respaldarse con números de decir, miren los números que yo tengo, que no los tiene absolutamente ningún otro político en el país. Contexto, 1 millón de views para un país que tiene 5 millones de habitantes es literalmente un montón. 20% de la población. Que siendo un 20%, no, por 5 10. Ajá. Pero son 7 millones, no 5. Bueno, entonces 17.5% de la población. Sí, es demasiada gente. Ajá. Es demasiada gente. Es mucha gente. Porque entonces, considerando que muchas de estos 7 millones de personas que no tienen acceso a internet. Claro, entonces, o sea, en verdad es que sí era un fenómeno. Y yo, que los veía también. Ajá, en verdad en su clase, pero obviamente sí, o sea, tenía ese
esa cosita, no sé cómo describirlo, que uno lo oía, era como, porque también de repente su discurso era muy, yo voy a sacar a El Salvador de este problema, yo voy a hacer el cambio, yo tal cosa, yo, lo cual llevó a que ciertas personas dijeran, o sea, lo criticaran de egomaníaco, lo que sea, hasta que muchas personas, o sea, lo vieran de verdad como un mesías. Y entonces él se volvió esta figura muy icónica, al punto de que llegó al día de las elecciones, de los comicios presidenciales. Comicios presidenciales. En verdad arrasó, pues, o sea, como que... No fue a segunda, ¿verdad? No fue a segunda, a pesar de que se pensaba que sí. Contexto de El Salvador, porque en Venezuela no pasa, y como en muchos otros países de Latinoamérica, o sea, si la primera ronda de elecciones presidenciales no hay nadie que pase 50+1, se tiene que ir a segunda ronda para asegurarse que el presidente que sea elegido de verdad sea la mayoría de la población. Claro, por el sistema electoral que es de mayoría y no es lo que se llama first past the post, que solo es quien saque el mayor porcentaje. Pues. Correcto. Por ejemplo, en Canadá, al igual que en Venezuela, es first past the post. Ajá. Entonces alguien puede ganar con un 36%. Así ganó Salvador Allende. Y por eso fue que hubo tanta controversia en Chile. Claro. Salvador Allende, porque Salvador Allende tenía literalmente 35.6% de la población. Claro. Pero la mayoría de la gente no lo quería. Ajá. Exacto, pero ningún otro candidato le pasó. Exacto. En cambio, en El Salvador es un sistema de mayoría en el que se necesita 50%+1. Entonces, pero sí lo sacó a pesar de que se pensaba que no iba a sacar porque su contrincante también era joven, también leverage las redes sociales y todo en su momento, pero y su contrincante real, digamos, era el de candidato de Arena. Pero mucha gente ya no quería Arena. Paréntesis también en esto, que es algo también muy importante que anotar, y creo que una de las razones principales por las cuales, sin ser salvadoreño, obviamente tengo menos propiedad que tú, de que sí, que siento que Nayib ganó más allá de su populismo y su anti-establishment, fue el hecho de que fue tan anti-establishment que no, o sea, como lo echó el frente del partido, pues él trató de meterse en el partido, al final como que él no pudo porque la gente electoral no lo dejó, y entonces después como que un partido le ofreció como que podía estar con ellos, que fue Gana, sí. Y después corrió con un partido que creo que nunca había ganado presidencia, ¿verdad? Es un partido mero nuevo. No, sí. Y eso lo hace incluso ver más anti-establishment, pero es como tipo, estamos acostumbrados a que el frente, o sea, de que fueron 20 años de Arena y después el frente, como que es algo súper diferente a lo que conocemos. Claro, fue la tercera opción. Y que fue una elección que fue casi que, correct me if I'm wrong, pero fue casi que ruled by the millennial vote. Porque ya muchos de nosotros los que tenemos edad para votar y somos millennials, o sea, yo estoy en el bridge, pero como que ponte que entre 25 y 40 años, como que that's the majority of the population que va a ir a votar. Ajá, claro. Y que puede resonar con muchas cosas de las que Nayib habla. Claro. O por lo menos el voto urbano. Ya no hablemos de la gente que vive ya en Chalatenango y en la medio de nada, no, pero el voto urbano. Sí, y en verdad de que, e incluso te digo, o sea, el hecho de que él fue súper pilas porque él fue a hacer su gira en Estados Unidos cuando no hay voto, pero en lo que cae es que él fue a hacerlo porque obviamente, para los que no saben, la economía de El Salvador está literalmente casi que pendiendo de las remesas familiares que se mandan de la gente de Estados Unidos. Es un buen porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo soy tu familiar y yo te estoy mandando y estamos hablando por teléfono acerca de las upcoming elections y yo te digo, no, mira, yo fui a ver el rally de este muchacho Nayib, votá por él. Claro. Y yo soy tu familiar que te está mandando la remesa, te estoy convenciendo, obviamente se tiene esa mentalidad de que, ay, sí, vea cómo esta gente está en Estados Unidos and they know better, le voy a hacer caso, le voy a hacer caso. Entonces también él fue muy pilas en ir a appeal a aquellos que están mandando el dinero, básicamente. Claro. O sea, entonces, básicamente, o sea, eso le valía más que quizás que le hubieran dado el voto. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, es una manera un poco indirecta de comprar voluntades, ¿me entendés? Convenciendo al que tiene el dinero, sin vos tener que poner un 5. Entonces, viene y, bueno, gana. Y su presidencia, en verdad, ha estado bastante marcada por enfrentones, por tensiones, por dimes que te dirés, y como les estaba diciendo, o sea, como que mucho por Twitter. Por ejemplo, él le lanza órdenes a sus ministros vía Twitter. Él, si la gente de repente, presidente, necesitamos algo vía Twitter, y él,
le ordeno al @ministro Obras Públicas SB que se vaya y se construye una calle donde no sé dónde. Le ordeno a la y el pobre ministra... ministro, y a la hora que está corriendo, ¿aló? Sí, literalmente, y la gente tiene que responderle y que sí, presidente, o sea, estamos en eso. Entonces, de verdad, como que ha causado y ha tenido ya muchos enfrentones como con los otros partidos. Reiteradamente, según él, hubo una encuesta que decía que él tenía la aprobación de 97% de la población. Sí, ajá. Entonces, viene... Pero no sé qué son encuestas, ¿será que nada más encuestó a la gente que votó por él? Sí, a saber. O sea, entonces, viene y continuamente hace con un tono burlón referencia al 3%. O sea, al 3% que no lo quiere, ¿me entendés? Como que pasa cualquier cosa y es como, seguro los del 3% tal cosa y así. Entonces, que son frases... De nuevo, populistas. Porque es como me recuerda a Chávez y a los presidentes y los escuálidos. Sí. O sea, me recuerda demasiado como a eso, como que a Chávez, para los que no saben, tenía un programa de televisión todos los domingos en Venezuela, la televisión, que podía tardar anywhere between 1 hora y 7, 8, 9 horas. Literalmente el hombre lo que hacía se hablaba por teléfono y no hacía ni pipí, chaval. El hombre estaba ahí sentado. Y a veces llevaba 7, 8, 9 horas. Sí, no, era infinito. Y la gente le llamaba que presidente, vengo aquí en Barinas y no tengo aire acondicionado. Entonces después era como, ajá, ministro no sé quién. Obviamente era época pre-Twitter. Era época pre-Twitter, pero porque Twitter no salió hasta como el 2009, 2008. Sí. Pero Chávez hubiera gozado con Chávez hubiera gozado con Twitter. Y de hecho, Chávez es @Chávez Candanga. Para los que, pues ya Chávez murió. Pero @Chávez Candanga, para los que no saben, Chávez se murió. Chávez murió. En el 2012. O 2013, el 5 de marzo de 2013. Pero a veces yo digo, esto va a sonar bien feo y bien un poquito bien dishonoring, perdón. Pero a veces digo, a veces me acuerdo que Chávez se murió y como que me sonrío. Tenemos a Maduro que es nada much better, pero bueno, por lo menos Chávez se murió. Pero bueno, aquí. Y él se sentaba en épocas pre-Twitter a llamar a la gente, o sea, y después a Maduro le trató de hacerlo, pero Maduro solamente no tiene el carisma que tenía Chávez. Pero a Maduro una vez le tiraron un mango. Él iba como en la calle, no sé, en un carro, no sé, le tiraron un mango por el carro y el mango como que era de un tipo que era un granjero, a saber quién era el tipo del mango, pero el mango decía, o sea, él escribió con Sharpie y el mango como tipo, hola, no tengo carro, por favor, llámame, este es mi número. Entonces Maduro llamó y le compró un carro al tipo, pero literalmente el tipo le lanzó un mango al carro. O sea, un mango. Claro, son de esas cosas como absurdas que pasan, pero pues obviamente en nuestros países, y lo quiero decir de la manera menos ofensiva y más, pero también más honesta que puedo decir, como que hay mucha falta de educación, hay mucha falta de criterio, mucha falta de conocimiento de la historia, no solo nacional, sino también internacional, porque la razón por la que se dice hubimos muchos. Hubo muchos. Creo, no sé, ajá. Bueno, la razón por la que muchos podíamos, digamos, detectar estos patrones es porque hemos tenido el privilegio de estudiar. Claro. Y es un privilegio que yo no quiero tomar for granted. O sea, claro, a veces me dan ganas lo he dicho, o sea, quiero ser completamente transparente en decir que lo he dicho como esa gente que votó por él, ¿me entiendes? Ignorantes. Pero al final del día... ¿Qué lo he dicho? Lo dije hace como 20 minutos. En verdad, al final del día no es su culpa, ¿me entendés? Porque al final ellos son producto del sistema en el que han crecido. Claro. Y yo me acuerdo que una vez en la charla TED, que creo que ya hemos recomendado de Fernanda Castillo, que se llama La Voz del Artista, ella reflexionando acerca de su personaje como Mónica Robles, ella dice, una telenovela como El Señor de los Cielos sirve para darte cuenta que si no queremos más Mónica Robles, entonces tenemos que sacar a los niños de los ambientes que los convierten en Mónica Robles. Al igual, ¿me entendés? La gente que sigue a un populista, la gente que le falta, digamos, ese criterio, esa capacidad de análisis o de decir como que, hey, mira, esto me suena mero Chávez, esto me suena mero Trump, esto me suena mero AMLO, mero Perón, exacto. O sea, porque hay gente que si sabes, hay esta frase, yo me acuerdo de que, no sé de quién exactamente la frase, la verdad, pero yo la vi en Pablo Escobar, el patrón del mal. Sí. Cuando comienza la novela. Las frases de Pablo Escobar, el patrón del mal, son buenísimas. Sí, cuando comienza la novela, esta voz de tipo que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y, o sea, es verdad, es cierto, es verdad. Claro. Pero ok, muy buena tu reflexión, pero ¿por qué estás brava?
Estoy brava, ok. Porque te ha echado todo estos 29 minutos y nadie sabe por qué está brava todavía. La gente quiere una clase de historia. Perdónenme, y si han llegado hasta acá, se los agradezco, pero infórmense también. No, está bien, no, gracias. Bueno, entonces estoy brava porque todo esto llegó aquel día de la semana pasada, el viernes. Aquí para que sepan, me eché todo este rant porque estoy en mi salsa. Eso es lo que a mí me despierta. Sí, no, yo sé, a mí también me encanta que te eches tu rant y eso a mí me despierta un montón. Yo ibas diciendo cosas, te están dando cosas como que cosas para follow up, pues. Pero Entonces, el viernes, o bueno, digamos, Nayib lanzó su plan de seguridad porque para que sepan, él ganó la presidencia sin un plan de gobierno. Y sin un gabinete. Sí, o sea. Porque le empezaron a nombrar ministros por Twitter, pues. Sí. De paso, como tipo, el ministro hoy es @ no sé quién. Sí, y los iba lanzando y lo tenía tipo telenovela. Mañana a las 6 de la tarde les lanzo. Era como que literalmente era así. O sea, si ustedes se toman el tiempo y lo tienen de ir a buscar su timeline, era así, a lo telenovela. Entonces, tal cual, populista. Entonces... Y los populistas son peligrosos hoy en día con redes sociales. Pero vamos a sí. pero cuenta por qué estás brava. Ok, entonces estoy brava porque la semana pasada viene y... entonces él no tenía su plan de seguridad armado y como ya dijimos, la seguridad es un tema de vital importancia. Entonces viene y lo fue lanzando y este plan tenía como etapas. Entonces, pero obviamente... que el plan fuera efectivo se necesitaban recursos y fondos que el Estado no tiene. Entonces, como él ganó siendo presidente, porque según él era presidente de la asociación estudiantil, entonces viene y él... Presidente de condominio, ¿qué es sí, eso? O sea, no, en el sentido de que él no se preocupó por de verdad estudiar qué significaba ser presidente. Según él era presidente de la Junta de Condominio. Según él, exacto. De que, ¿me entendés? Él no se informó de que el presidente, por ejemplo, tiene que hacer cosas como pedirle a la asamblea permiso para viajar. Como el hecho de que su toma de posesión tenía que haberse acabado en el Salón Azul y él convocó a toda la gente en el centro. El Salón Azul es como el cuarto donde se junta la asamblea, pues, para que sepan. Entonces, el Congreso. Y entonces... el cuarto donde se junta la asamblea. Sí, es el Congreso, pues, a donde se juntan los diputados y ahí se lleva a cabo las sesiones plenarias donde se aprueban leyes. Y él lo quiso hacer al aire libre y convocó a toda Raquel y todo aquel que quisiera venir, que es al aire libre en el centro, y lléguense todos, ¿me entiendes? O sea, según él eran los 15 de Rubí, ¿me entiendes? Y como que, y no, pues, o sea, como que había un protocolo que había que seguir y que no. Entonces, literalmente. Entonces, le entró el espíritu Roberta Pardo y la semana pasada sale con que... Ya, espérate, pero el problema que no has contado todavía es que como eran fases y hay que pedir real que el Estado no tenía, fase 1, la Asamblea aprobó ese préstamo del Banco X de Centroamérica, que no me acuerdo el nombre. Fase 2, la Asamblea lo negó y aquí... fase 2 lo aprobó. Fase 2 está aprobada. ¿Fase 3 fue el que negó? No, es que no han negado ninguno, ese fue el problema. Fase 2... le puso estudio, ¿no? Como que la fase 2 se requería un préstamo de $90 millones, la asamblea le dijo como que sí, creo, y luego venía la fase 3 para el cual se necesita otro préstamo de $109 millones, pero para el Estado ya estaba pues sumamente endeudado, entonces obviamente la asamblea necesitaba su tiempo para estudiar el préstamo, para cualquier cosa, ¿me entienden? Antes de aprobarlo. De por sí, la asamblea lleva a cabo sus plenarias días miércoles o jueves y se había dicho que esta plenaria para revisar ese presupuesto, ese préstamo, se iba a hacer el día lunes, o sea, hoy, que estamos grabando. No hoy que está saliendo, esto va a salir jueves. Entonces, pero él no se quiso esperar hasta el lunes. Como un niño caprichoso, empezó a llamar a la insurrección del pueblo porque el órgano legislativo, o sea, la asamblea, como que no les importaba las necesidades del pueblo, no les importaba no sé qué. Entonces hay un artículo en la Constitución de El Salvador que permite que se llame a la insurrección. Claro, como en todas las constituciones del mundo. Pues, o sea, se supone que la protesta pacífica pues es legal. Claro, porque dentro de un Estado democrático el ciudadano tiene derecho a hacer sus derechos valer. Pero y viene y bueno, comenzó a implementar ciertas estrategias para presionar a los diputados. Entonces se intentó hacer una sesión plenaria el día sábado a las 9:50 de la noche. Obviamente no se pudo establecer quórum, es decir, no se presentaron los diputados necesarios llegaron 10 pelados y... exacto, llegaron como 20 pelados. Café, o sea, ¿qué es eso? Entonces, porque obviamente el día sábado y te convocan como que a las 9:10 de la noche, es como no. Todavía en pijamas viendo televisión. Claro, entonces viene... Y Nayib, por medio de sus ministros,
hace uso de otro artículo de la Constitución que no se había usado nunca, que es que el Consejo de Ministros llaman a una asamblea extraordinaria. Nunca, o sea, quiero o sea, que ver acotar que El Salvador salió de guerra hace 25 años. Claro, y ni siquiera en tiempo de guerra se había hecho uso de este artículo. Entonces viene, lo hace y llaman a plenaria el día domingo. Entonces viene el señor Nayib Bukele y entra acompañado de las Fuerzas Armadas del país, viene y toman sus lugares con armas, o sea, armados, uniformados, con chalecos antibalas, se forman en el Salón Azul. El presidente viene y toma el asiento del presidente de la Asamblea Legislativa, lo cual, en cuanto, digamos, a respeto de oficina... Una increíble falta de respeto. Una increíble falta de respeto, porque esa sí está ocupada para el presidente de la Asamblea Legislativa. Y todos recordemos que en una democracia con separación de poderes, Nayib... Sí, él tiene el título del presidente, pero el presidente es una oficina, es un órgano de Estado, es el órgano ejecutivo. Y o sea, no es Nayib. Y el nivel de poder es el mismo que el ejecutivo, es el mismo que el legislativo y es el mismo que el judicial. Exacto. O sea, si la Corte Suprema dice algo, entonces tiene el mismo poder que el que tiene el presidente. Exactamente. Y si la Asamblea Legislativa dice algo, es el mismo poder que tiene el presidente, porque el presidente también es parte, como dices tú, de un órgano. Es el mismo. Claro. O sea, es la misma jerarquía. Claro. Y eso es, o sea, la base y uno de los fundamentos para una democracia que funcione. Es la separación. Está malita, claro, es la separación de órganos. Claro. Entonces, y la separación y la accountability al mismo tiempo, claro. ¿no? Entonces, sí, checks and balances, etcétera. Exacto. Entonces viene él, toma, se sienta en la cabeza del presidente de la Asamblea Legislativa. No en la cabeza, en la silla. En la silla. Intenso, pero no tanto. Se me vino la imagen de él sentándose en la cabeza, perdón. Se sienta en la silla del presidente de la Asamblea. Obvio, ya no estoy brava, pero como que... Y bien, baja la cabeza en un espectáculo que, o sea, ya para este punto casi que le dan el ojo, o sea, Joaquín Phoenix y él, pues, sí. O sea, baja la cabeza como, se pone como a rezar y entonces la levanta y le dice, o sea, que él habló con Dios y que Dios le dijo paciencia. Y entonces levanta la cabeza, ve todos los curules, las sillas donde se sientan los diputados vacíos y dice que esos sinvergüenzas, no sé qué, que no es manera de un presidente de expresarse de las personas que el pueblo ha democráticamente elegido para que los representen dentro de la asamblea. Porque les recuerdo, es la misma cantidad de poder, porque es la misma jerarquía. Exacto. Y viene y dice que esos sinvergüenzas no sé qué y no aguanta el día para que ver esos curules llenos de gente honesta y no sé qué, porque como en toda Latinoamérica la corrupción es un gran problema en El Salvador. Y bueno, y hace ese gran display de poder al llevarse a las Fuerzas Armadas al Salón Azul, algo que, vuelvo y repito, como que no había pasado en mucho tiempo y de verdad da un déjà vu a tiempos muy oscuros de la historia del país. O sea, eso no había pasado desde hace mucho tiempo y es una manera de intimidación, de uso de fuerza y de abuso de poder. Porque si bien es cierto, al igual que en otros países, el presidente se vuelve el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, voy a preguntar eso, que si ahí también es el comandante general de las Fuerzas Armadas. El comandante general, eso, lo que acabas de decir, es muy largo. Sí lo es, pero estamos hablando de que dentro de los acuerdos de paz se creó para comenzar la Policía Nacional Civil como institución para proteger la seguridad interna. El ejército sigue siendo para protección externa. Entonces, correcto. Eso fue parte de los acuerdos de paz. Se ha ocupado a las Fuerzas Armadas en el pasado para proteger contra pandillas, porque ya las pandillas están categorizadas como terroristas. Uh-huh. Entonces, a pesar de que es interno... Pero son casos extremos. Sí, son casos extremos porque a pesar de que es una amenaza interna, ya es como que ya es otro nivel de amenaza, pues. Pero no para intimidar a diputados a que aprueben tu capricho. Literalmente, en la BBC sacó un artículo que decía como que literalmente con la pistola en la cabeza, literalmente, o sea, ni siquiera figurativamente, me explico, o sea, estaban contra la espada y la pared, pues. Entonces es verdaderamente un abuso de poder, es verdaderamente un flagelo a la democracia del país, y honestamente de la región, pues, o sea, y como que a mí me pone a pensar, en su momento, cuando Nayib ganó, yo no les puedo explicar
el New York Times, Time Magazine, Wall Street Journal, BBC, todo el mundo. O sea, El Salvador, que nunca figura en nada, estuvo figurando en todos los periódicos del mundo como por un mes. Como hailing la victoria de este presidente joven, de este presidente no sé qué, anti-establishment, como que finalmente nos movimos como ya no izquierda, ya no derecha, sino que esta como third wave, ¿me entendés? Ahorita, yo tengo un amigo muy, muy inteligente que ha estudiado política y todo en Harvard, en Oxford y todo, y viene el ITT y dice como que, y los menciona a todos y dice, ¿a dónde están ahora? Porque nadie ha dicho, porque no reportan hoy, ¿no? Entonces como, porque el hecho de que ya se están dando cuenta de que muchos tratamos de desenmascarar estas intenciones, porque eran obvio que estas intenciones existían desde antes, y vamos por apenas un año. Entonces es como que en verdad es muy triste, en verdad es triste ver casos como el de Nayib, ver casos como el de Trump, ver casos como el de Jair Bolsonaro, el Brexit, o sea, porque ustedes pueden decir como que tienen que ver, pero es que en verdad son fenómenos políticos que están pasando, que están atentando contra los principios que una vez como sociedad, implícitamente o tácitamente, o sea, nos propusimos seguir, ¿me entendés? La paz, la no confrontación, el desarrollo humano, social, económico, la democracia, la transparencia, o sea, we're moving so far removed from that, y cada vez la gente nos está volviendo más extremas, más confrontativas, como que si el social fabric no estuviera ya lo suficientemente roto, ¿me explico? Sí. O sea, entonces... de verdad, yo estoy enojada, estoy molesta, porque yo amo mi país y ya vemos algunos que estamos, ya sea dentro o fuera, tratando de apostarle, tratando de ver el potencial de la gente, y no solo la gente viene y vota por alguien que tenía la capacidad de hacer esto, porque al final no es culpa de la gente, o sea, sí es, pero no es. Sí es, yo siempre he dicho que, sí es, pero al mismo tiempo es como que, porque viven en una realidad que, como te digo, o sea, como que el voto naive nació de una desilusión muy latente y muy, muy válida que había con los partidos anteriores, ¿me entendés? Entonces como que eso pasa. ¿Qué pasó con Chávez, por ejemplo? La gente estaba harta de Adey Copey, ¿me entendés? Salió nueva persona que prometía, ¿me entendés? Y en Latinoamérica tenemos un caso de personalismo, o lo que un scholar que se llama Guillermo Tono llamaba el delegative democracy, o sea que sí tenemos disque democracia, pero se la delegamos toda a un individuo, cuando nunca ha sido la intención de la democracia, and rest completely in an individual. Y por eso mi teoría siempre ha sido que, o mi creencia siempre ha sido que la democracia nunca es total, nunca va a ser plena, y más que todo es una ilusión. Porque tú tienes la ilusión de que tú vives en una sociedad democrática al votar. Pero cuando pones tu fe en alguien más y no ejerces tus otros derechos y tus otros deberes como ciudadano activo de la sociedad en la que vives, sí, pues you're giving up on it. Porque siento que nunca tenemos una realidad en la que sea como 100% democrática, que todo sea 100% balanceado. Porque, por ejemplo, está otro concepto que se llama competitive authoritarianism, que fue algo que yo estudié muchísimo en ese único curso de ciencias políticas que tomé. Mi profesor decía que no existía, y yo como que tipo, I'm gonna prove it to you, y aquí está la razón por la cual existe, que básicamente es un concepto muy fácil, que cualquier persona que viva en países como Venezuela puede entender, que la competencia existe, pero es un gobierno autoritario, porque el playing field está skewed. O sea, es como que imagínate jugar fútbol en un campo que esté inclinado. Pues obviamente vas a correr hacia arriba. Y va a tener advantage el equipo que juegue en la parte de arriba, porque va a correr hacia abajo. Entonces, básicamente, esa es como que la imagen que él da. Es como un playing field que está uneven, y que le da más poder a esa persona, por ejemplo, en el caso de Venezuela, digamos. Obviamente Venezuela está far from democracia, al punto en el que Maduro puede seguir soñando que es democracia, pero ya todo el mundo entero sabe que no es. Entonces, pero en los tiempos de Chávez, o sea, Chávez por ahí 2008, porque digamos Chávez 2001, Chávez 2002 todavía estaba un poquito como bien establecido, y bueno, pasó el paro, pasó todo esto, pero Chávez tipo 2008, que no estaba ni tan mal, pero tampoco estaba bien, y hubo unas elecciones y todo eso, y empezó a haber como tipo fraude electoral y cosas así, como sí, implica, hay espacio para que haya competencia, y hay espacio para que haya, según quote unquote, democracia y quote unquote elecciones, porque al final del día, si son contra las elecciones, pues no estás eligiendo nada, pero hay tanto poder en un solo individuo y en una sola persona, que esa persona pues puede manejar muchas cosas más, como Nayib manejando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, ¿me explico? Sí. Y muchos diputados y las personas de la gente, el pueblo. Sí. Y en verdad que, a pesar de que, claro, porque la gente podría decir,
Por ejemplo, bueno, pero si la gente lo apoya, sí es democracia, pero al mismo tiempo, como, en verdad le estás proveyendo a las personas, uno, la libertad to disagree with you. Porque la libertad de expresión es una parte fundamental de una sociedad. Ya ni siquiera, o sea, sí de la democracia, pero más allá, o sea, para que una sociedad funcione debe haber libertad de expresión, ¿me entiendes? Debe haber libertad de muchas cosas y no que tu presidente haga comentarios como que, bueno, seguro el 3%, no sé qué, sea 3, sea 10, sea 15, la población tiene derecho a no estar de acuerdo contigo. Porque es precisamente, sí es parte de la democracia, es parte de esos checks and balances que tenés que tener, porque ganaste con 53%, sí, es la mayoría, pero hay un 47% que todavía que no votó por ti. Y ese 47% vale. Claro. ¿Me entendés? Toda la gente que asistió para votar a diputados han puesto a esas personas en esas sillas. Entonces no es que vos podés solo llegar y decir esto sinvergüenza es tal cosa. ¿Me explico? O sea, al final del día, y yo siempre lo he dicho, o sea, como que es muy fácil quejarse de los funcionarios, pero también hay que recordar, porque la gente, hemos estado lanzando el término, por ejemplo, democracia mucho, pero ¿qué pasa? La gente piensa que la democracia empieza y termina en ir a votar. Eso es la punta del iceberg. Una democracia requiere una sociedad civil activa. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás involucrada en alguna organización civil? ¿Sos small business owners o gente estás enterando? Para mí eso es importante. Te estás enterando. O sea, lo básico que no puede hacer es estar informado. Sí, y lo básico es historia de yo no sé si todo. te acordás un op-ed que escribí una vez que o sea, está raro, se oye bien jactancioso lo que estoy diciendo, que me voy a referenciar a mí mismo. No, te tomé un horn, pero sí. Ana Merino. Pero en verdad, en esa vez lo escribí del corazón, que cuando, de verdad, a mí, y perdón por la expresión que voy a usar, porque se me sale muy poco, pero es que a mí me caga que la gente diga, no me interesa la política, porque es que la gente piensa que la política es solo hold an office, ir a votar. No, la política es hasta qué haces con tu basura, porque ya el medio ambiente es un tema político. Es cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tu novio. ¿Sos machista? ¿Es mandas a tus 2 hijos a la escuela? ¿Es acaso pagás para acelerar algún trámite? O sea, ¿estás contribuyendo tú activamente a la corrupción con tu día a día? ¿Le gritas a la gente cuando vas en el tráfico y te da road rage? Todo ese tipo son problemas políticos. Entonces, al final del día, cuando uno dice no me interesa la política, tenemos que entender que estamos embedded en un mundo político. Claro. Y hoy con las redes sociales todo es aún más político. Claro. O sea, desde tu choice de productos para usar, compras fast fashion, o sea, compras productos cosméticos que han sido tested en animales. Al final del día es tu opción. Comes carne. Y todo esto lo estoy diciendo incluyéndome. Yo sí como carne, FYI. O sea, como que no lo estoy diciendo en una manera condenatoria. Estoy diciendo de que todos tus choices tienen un trasfondo político. Y tienen que ser decisiones informadas. Siento que no puede tomar decisiones a la ligera. Obviamente, políticamente hablando, pues, particularmente hablando de dirigentes políticos y como que gobernantes, pues obviamente creo que la parte to play es estar informado no solamente en la persona per se, o sea, en la persona en cuestión que vas a votar, sino también en la historia de la humanidad, pues, o sea, y obviamente pues entender que las culturas son diferentes. Lo que pasó en Estados Unidos probablemente no va a pasar en Venezuela, lo que pasó en Alemania en el 45 o en el 39 o 37 cuando ganó Hitler, probablemente no pasa en Argentina, o probablemente sí, como que uno no sabe, ¿sabes? Sí. Porque como que cada cultura es muy diferente. Pero como dices tú, uno puede empezar a reconocer esos patterns y como, esto me suena un poco chave. Sí, y ahora, falta de información no hay. No hay. O sea, me parece inexcusable e inaceptable que no puedas darle una googleadita como tipo a qué pasó en el año tal, ¿sabes? Sí. O sea, como que no te toma tanto. Pues, sí. O sea, y por eso es que yo precisamente como tipo a veces peco de autoritaria, porque para mí el formato en el que todo el mundo vota, pues para mí nunca me gusta eso, porque siento que, o sea, me siento elitista decirlo y probablemente sea un poquito controversial, pero siento que hay mucha gente que no solamente no tiene el conocimiento y no está informado suficientemente para hacer una decisión informada, ¿me explico?
O sea, que votan porque le regaló una camisa, votan porque le regaló un caucho. Pero no votan porque están informados de sus políticas, de su plan. O sea, de qué van a hacer con el medio ambiente, qué van a hacer con la seguridad, qué van a hacer con la salud, qué van a hacer para ellos, qué van a hacer con la deuda externa y qué van a hacer con la deuda interna y qué van a hacer para crecer el GDP. Que me explico, como que cosas que los presidentes obviamente deberían presentar. El caso de Nayib, pues pero deberían presentar cuando están corriendo una campaña política y uno como votante y como elector, uno se tiene que informar para saber cuáles son esas cosas y para poder votar de una manera informada. ¿Me explico? ¿Sabes por qué yo no estoy de acuerdo con eso? Porque entonces van a terminar votando personas que van a crear el sistema que les favorece a ellos. Sí, o sea, sí, obviamente no es perfecto, pues. Y sí, no, porque también la aristocracia fue anulada, pues, hace muchísimos años. Pero, o sea, como que tipo, no es un concepto nuevo, ¿sabes? Pero también es como que... O sea, o como... Obviamente a los gobiernos no les conviene que la gente esté informada. No, ¿Me explico? Pero hacemos pero ¿por qué no hacer una población más informada para que todas podamos votar informadamente? Claro. Desde la persona que tenga menos recursos, pero que tenga una buena educación, hasta la persona que tenga más recursos y también tenga una buena educación. O sea, es información básica, o sea, historia básica. Sí. Y es qué buscar cuando buscas a un líder. No nada más que te regale una camisa, sino qué más puedes buscar en un líder como que tipo que va a gobernar a tu país y que al final del día te va a afectar a ti. No, y de nuevo, como sociedad civil, estar involucrados. No solo decir, yo fui cada 5 años a marcar una X y a mancharme el dedo. O sea, en mi día a día estoy activamente involucrada en mejorar mi sociedad. No solo en tener listo el dedo para apuntar de quien yo creo que es la culpa. O sea, tenemos que darnos cuenta que Nayib es el producto de la sociedad en la que vivimos. Claro. Igual que Trump es el producto de su sociedad. Porque si no hubiera demanda para eso, entonces no hubiera oferta. ¿Me entendés? De gobiernos así. Y creo que extrapolándolo a otros áreas de la vida, a otros aspectos de la vida, o sea, que creo que como sociedad, y justo lo hablábamos recién off the record, las redes sociales han hecho tan fácil seguir a personas. Sí. Y eso es muy peligroso porque una persona es un humano. Es un humano como vos y como yo, y nunca una persona va a tener las respuestas por más que esa persona sea educada, brillante o no, o tenga buena labia. Todos esos son skills que se pueden ganar, honestamente. O sea, eso no va a hacer que una persona tenga más o menos potencial, y es muy difícil poner los ojos y la fe en una persona porque no solo te va a decepcionar, sino que hay un versículo en la Biblia que dice que nuestros corazones están inclinados constantemente al mal, y a veces hay gente que dice, si yo gobernara, yo no hiciera eso, en verdad no sabemos. No, claro. En verdad no sabemos, porque el ego, la fama, el poder, el dinero son cosas que engañan. Hay gente como que los agentes de seguridad que trabajan en edificios así, que les dan un poquitico de autoridad y ya se vuelven, o los bouncers de los bares. Sí. Tú vas a hacer la cola en un club y un bouncer ahí en la puerta, un tal Trevi, que, o sea, sí, que tiene su autoridad es nada más eso de dejarte pasar, sí, y se pone todo pop y es como... Papito, eres un bouncer en un club, pero el que fuera el presidente de Estados Unidos, o sea... Sí, en verdad sí, el poder, el dinero, la fama, de verdad corroen, pues, me explico. O sea, y no estoy diciendo que absolutamente todos, o sea, obviamente yo en algún momento de mi vida pensé en lanzarme de alcaldesa, y yo en mi mente iba a hacer las cosas para el bien de la gente. Pero, o sea, no estoy diciendo que no hay gente con buenas intenciones ni nada de eso, sino que lo que estoy diciendo es que son cargos de mucha presión, de mucho poder, y obviamente... pues habemos unos quizás más ambiciosos que otros, qué sé yo, o la ambición se puede tornar unhealthy, te rodeas de advisors que también, ¿me entendés? Te pueden dar un mal consejo, feed your ego, qué sé yo. Entonces, al final del día, como que, como dice la Biblia, creo que queda, honestamente, pedirle a Dios por los gobernantes. Claro, o sea, claro, pedirle a Dios que los dé sabiduría, que los rodee de buenas personas. No caer en solo la crítica, porque miren, criticar es lo más fácil. Uh-huh. Criticar es lo más fácil. En verdad, o sea, si tú lo que haces es agarrar tu keyboard y solo type críticas o ponerte a pelear en Twitter. Como keyboard warrior. Sí, o sea, como que no, en verdad no estás haciendo mucho. O sea, como que está bien, por lo menos estás engaging, pero eso es lo más fácil. Lo más difícil es decir, miren, armemos una jornada y vamos a ir a limpiar el mar, a limpiar la basura de las calles, o sea, hacer cosas. No estés esperando que solo el presidente lo haga, porque el presidente, newsflash, no puede hacer todo. Como tampoco puede tu pastor, tampoco puede ese self-help guru que seguís en Instagram. No puede. Una sola persona no puede hacerlo todo. Entonces, correcto, como que...
O sea, no sé, creo que esa es la enseñanza que me queda de que en verdad un pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Eso lo dice la Biblia y es muy cierto. Y también lo dijo Simón Bolívar, creo. Pero, o sea, vean lo que pasa. La gente en Inglaterra votó por Brexit y después muchos estaban googleando what is Brexit. Votaron sin saber. Mucha gente eligió a Bolsonaro y después están arrepintiéndose. O sea, 4-6. Yo pensé que era frase de Bolívar. No, la niña, eso está en la Biblia. ¿Me entienden? O sea, como que la gente escogió a Trump y luego estaban muchos como que ¿qué está pasando? O sea, pero mira, te voy a decir una cosa. Y esto es un poquito fuera del tema, pero Donald Trump vuelve a ganar, ¿oíste? Es posible y no me sorprendería. Yo te lo dije. Te apuesto que se lanza Kanye y gana. Todo este show que han hecho con el impeachment no solamente me tiene harta, sino que yo sabía que esto iba a pasar. ¿Sí? Y han gastado tantos recursos que podrían estar yendo hacia su Democratic como tipo candidate y quién va a correr y etcétera, etcétera. Y no tienen a nadie strong enough. La verdad es que no tienen a nadie strong enough como para poder face el gigante de lo que se ha convertido en Donald Trump. Porque tú vas al medio de nada, Arkansas, y toda esa gente es redneck hasta morir y soporta a Trump hasta la muerte. Y si no vamos hasta el punto de decir que quizás el impeachment hasta le ayudó, ¿me entiendes? Claro, y le dio demasiada publicidad y demasiada strength. Porque ok, sí, lo del whistleblower y todo eso, como que, no es que no es un crimen. Uh-huh. Pero siento que yo no hubiera gastado tantos esfuerzos y tanto dinero y tantos recursos y tantas horas laborales, etcétera, 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 en eso cuando tenía unas elecciones en puerta. Sí. ¿Me explico? Sí. Hubiera sido algo un poquito más como tipo, un poquito más crimen. Sí. Y no es que sea menos o más crimen, porque hubiera sido un poquito más crimen, con más pruebas y con mejor como tipo framing, que pues quizás sí. Pero esto, o sea... Sí. Sí. Y que honestamente, bueno, tal vez, no sé si esto va a ser un poco controversial y no quiero dar una opinión como muy, muy definitiva porque siento que me falta informarme un poco más al respecto, pero también se agarraron de eso porque just came at a very convenient time, pero que no me vengan a decir los demócratas ahorita que a él les súper preocupa que les llegara el aid a la gente de Ucrania. 100%. ¿Me entendés? Por cualquier cosa que pudieron ver que esto está un poquito sketchy, hacemos esto. Exacto. Obviamente. Entonces, pero... aquí está la frase de Bolívar. Dice, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Ajá. Exactamente, entonces yo seguís traumada con que la frase no es de Bolívar. Sí, ¿no? ¿Cómo que le dijo Dios? Yo pensé que era Simón Bolívar. No, pero por lo menos también tiene otra frase que dice que un ser sin estudios es un ser incompleto. La frase de Bolívar, yo tenía un librito en mi casa que mi papá que yo leía con mi papá, te lo juro, que tenía Simón Bolívar en la portada así, y nos sentamos mi papá y yo a leerlo. O sea, que cuando vos te enteraste que Simón Bolívar era un caudillo y mero abusador, te rompió el corazón. Fíjate que no me rompió el corazón porque yo sabía que él era un poquito abusadorcito y que era también un poquito como perrito, zorrito, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, ha sido muchos años de mí yo entender que, o sea, que Simón Bolívar no era un héroe, pues, ¿sabes? Porque en Venezuela te lo venden como aquel, o sea... Claro. En Colombia también. Yo fui a la casa en Santa Marta de Simón Bolívar. Y, o sea, es increíble. O sea, la casa de Bolívar en Caracas es lo máximo. Hay una hacienda entera que es como tipo la hacienda de Bolívar, o sea... Simón Bolívar se murió como según o sea, historia venezolana, se murió como un mártir batallando tuberculosis en Santa Marta, sin nada, sin una cama donde caerse porque él era demasiado pobre, que comenzó siendo rico y le dio dinero a los pobres. Y después me enteré, o sea, en la película que hizo Edgar Ramírez, pues obviamente no sé, porque es la película de Edgar Ramírez, no es que llegaran basamentos que lo mataron, ¿me explico? O sea, cuando yo vi eso en la película de Edgar Ramírez me quedé como tipo, excuse me. Sí, no sé, ahí sí, ya me ponchaste, sí. Porque yo pensé que murió de No, en la película de Edgar Ramírez, al final de la película... que no la vi. Es que te la voy a spoilear. Spoiler alert. Pero porque es Simón Bolívar. O sea, la historia... O sea, al final del día, spoiler alert, se muere, pues. Ajá, sí. Pero se montan... Al final de la película como que tipo ponen... Porque se murió, según la historia de Venezuela y la historia del mundo, el 17 de diciembre de 1930. Uh-huh. Entonces, él se monta en el barco, la película de Edgar Ramírez, en Santa Marta, o sea, en las costas colombianas, el 16 de diciembre de 1930. O sea, ponen la fecha, 16 de diciembre. Entonces, y después, ahí se acaba la película. Okay. Se monta en el barco con una gente ahí que uno no sabe quiénes son, que se veían un poquito mero malucos. Y fue como que, mierda, lo mataron. Sí, no te sabría decir. Y yo me quedé, fue en shock, ¿oíste? A mí me vendieron ese tour y me dijeron, aquí se murió. Justamente aquí, tócalo. O sea, aquí. Y mi papá se hubiera acostado en esa cama. Pero bueno, el caso es que, en verdad, no sé, este episodio solo era como un blah. Pero creo que
buenos takeaways, o sea, son involúcrense, infórmense e involúcrense. No se queden solo pasivamente esperando que alguien resuelva su país, que alguien resuelva su situación, su municipalidad, su ciudad. Y oídos sordos para el populismo, la verdad es que sí. Sí, y ojo crítico. No, miren, no tomen nada at face value. O sea, incluso te voy a decir que yo me acuerdo que en mi iglesia en El Salvador una gran enseñanza que nos daba siempre el pastor es que en la Early Church en Tesalónica hay un versículo en otra carta donde dice que Pablo exhorta a esta otra iglesia, que no me acuerdo dónde. En Corintio. Y le dicen, sean como los de Tesalónica, porque as soon as the preacher, o sea, como que la persona que está enseñando termina, ellos van al libro a ver que si lo que les habían dicho era cierto. Correcto. Entonces, como que literalmente, o sea, nothing at face value, y no tampoco que van a andar o sea, vamos a andar siendo súper cínicos, poniendo a todo el mundo en duda, pero es como que sí hay que ejercer un ojo crítico, porque al final somos humanos, todo lo que decimos viene de un standpoint subjetivo, podemos interpretar las cosas de diferentes maneras, we're also, por más racionales que seamos, we're also sometimes led by emotion. We're feeble, pues. Y también que ahorita tenemos demasiado acceso a la desinformación. Sí. Precisamente porque se espera, o sea, yo no en ganas de sonar Trump, pero se pueden esperar muchas fake news through social media. Pues, claro. O sea, a veces ve algo y como, o sea, tratar de informarse no solamente como tipo estar en Twitter, sino también como buscar qué tipo de outlets es el que quiero leer, o sea, balancearlo, o sea, si lees The Guardian y siempre lees The Guardian, pues vas a ser todo izquierdista. Sí. Por si siempre lees Fox News, o sea, Downey. Pero buscar algo como tipo un in-between, como tipo, yo leo BBC, leo Al Jazeera, New York Times, qué tipo de The Economist, que es un buen como middle right, o sea, qué tipo de noticias estás leyendo y cómo estás contrabalancing tu información, pues también, no todo sacarlo de Twitter y de lapatilla.com. Sí, no, incluso, o sea, ya sea que ustedes sean personas más audiovisuales o más literarias, busquen también recursos para entender un poco la teoría detrás. O sea, siento que hoy en día, claro, obviamente yo me gradué de eso, entonces ustedes pueden decir, ay, claro, a ti porque te gusta, yo soy músico, yo soy ingeniero. Yo soy música, pues, o sea, bueno, en el sentido de que no, o sea, como tipo, no es justificación por tu carrera. No, por eso, o como que, o yo soy ingeniero, o lo que sea, y hay gente como que, again, que viene y dice, yo no me interesa la política, que bueno, ya I addressed that, pero como que busquen entender un poco también la raíz de las cosas, leer un poco no solo de las noticias de tu país, sino del mundo, como recién justo ahorita en toda mi reseña histórica que hice, por ejemplo, cuando les decía, o sea, Mauricio Funes ganó, era parte de un contexto mucho más grande que solo El Salvador. Era un pink tide, o sea, toda la región se está moviendo. Ahora toda la región está regresando para la derecha. O sea, ¿qué está pasando? México sí, va como al revés. Sí. Ajá, ¿me entienden? O sea, como que hemos mencionado y Argentina ahorita. Yo siento que hay un mero, no quiero decir pink, pero como un mero rosadito bebé Tairo, ¿viste? Te digo. Quizás, o sea. Pero creo que estamos alejándonos tanto de como tipo izquierda, la retórica izquierda-derecha, más como que estamos pegándonos más en la retórica social. Sí, yo creo. Y que erróneamente ha sido tied solo a la izquierda. Que cuando no debería ser. Cuando no debería ser. Pero, que... Chamo. Entonces, sí, o sea, como que de verdad, infórmense, involúcrense, hagan su parte, o sea, hasta donde puedan y dependa de ustedes. Creo que hay un versículo que es, o sea, traten de estar bien con la gente. No fue Simón Bolívar. No fue Simón Bolívar. Traten de estar como bien con la gente, o sea, como que al final la sociedad es el reflejo de cómo está cada uno de los individuos que la componen. Claro. Entonces, o sea, si también todos estamos mal, la sociedad va a estar mal y al final nuestros gobernantes van a ser un reflejo de eso también. Pues. Claro. Entonces, o sea, luchemos por eso, pues, o sea, cuando digo luchar no es como que agarremos armas, no, o sea, desde donde estemos, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestros hogares, o sea, ¿me entendés? O sea, si sos mamá o papá y tenés un hijo y lo tratás con violencia, ese va a ser un futuro, ¿me entendés? Un futuro, qué sé yo, ¿me entendés? Agresor o lo que sea y eventualmente, o sea, a lo que voy es que cada pequeña acción de nuestra vida tiene una repercusión. Y esas repercusiones sí son políticas, aunque no lo creamos, porque a veces la gente dice como que, no, lo que pasa dentro de mi casa solo es mi casa, pero es mentira. Todos salimos cargando una maleta de experiencias, de conocimientos, de traumas que al final ejercemos cuando nos movemos, ¿me entendés? Como ciudadanos. Entonces, sí tienen repercusiones, o sea, piensen mejor sus acciones
sus opciones. Sus acciones y bueno, nada, en cuanto a hacer a los que tenemos el privilegio de todavía llamar a la sociedad en la que vivimos, una sociedad democrática, mantengamos a nuestros funcionarios accountable. Sí. No solo cada 5 o 3 años que hayan elecciones. Y eso no es trabajo nada más de la asamblea, eso no es nada más trabajo de los otros órganos, sino también de cada uno de nosotros. Sí. Ok, recomendación de la semana rapidito, así flash antes de terminar. Dale vos primero, que no venía listo. Mi recomendación de la semana es un libro clásico, que creo que, hablando de todo esto, me acordé mucho de eso, porque narra mucho de lo que estamos hablando en macro, en un nivel mucho más micro, en un pueblo, que es 100 años de soledad. Uh-huh. Ese libro, obviamente, es clásico, un libro clásico que todo el mundo que tomó clase de castellano en el colegio, en cualquier colegio de Latinoamérica, o sea, de castellano, así, hacen, o sea, clase de literatura en español, lo leyó. Sí, en la mía no. Pero, sí, tú leíste que el corona tiene que lo escribir. O sea, por favor. Pero bueno, eso es obviamente un libro que le dio a Gabriel García Márquez un premio Nobel de literatura, pero que también narra de una manera muy, muy, muy micro lo que, o sea, es un libro muy político, pues, o sea, si lo ves con ese lente de todas las cosas que le hacen a Latinoamérica, una sociedad en la que these things keep happening over and over again. O sea, la verdad es que es un libro que lo ilustra muy bien, pues, de esa manera. Sí. Esa es mi recomendación del día. Y otra recomendación que también puedo hacer es el app de noticias proprietario del teléfono Apple, Android, del Apple, el Apple News, que puedes como curate las noticias que te llegan y también como si estás interesado en cosas como esta de las que estamos hablando, tú puedes decirle quiero esto, uh-huh. Y te llega un resumen todos los días de las noticias más importantes y te puede ayudar a mantenerte informado sin tener que meterte a buscar la noticia tú. Uh-huh. Ok. Yo voy a recomendar un episodio de un podcast que escuché hoy, que es el podcast de Erika de la Vega, que se llama En Defensa Propia. No sé qué número de episodio es. Búscame ahí, please. Se llama, la invitada se llama Vania algo, pero ella es una bailarina y una actriz y una social entrepreneur que básicamente puso en práctica el episodio 20 de En Defensa Propia, que básicamente puso en práctica lo que acabamos de decir, es decir, vino y vio un problema social y buscó address it. Uh-huh. Y lo ha hecho con mucho éxito. Una historia sumamente inspiradora. Así que, pues, si les gusta escuchar ese tipo de historias de alguien que, digamos, ha tenido una experiencia así y saber los ins and outs de los altibajos de ese journey, les recomiendo ese episodio. Me inspiró un montón. Lo escuché justamente hoy, más temprano. Bueno, hacer actores de cambio social. Uh-huh. Nos vemos la semana que viene con otro tema interesante. Ok, bye.